Señora vicerrectora y señor decano, querida Maite, muchísimas gracias por la invitación a este importante congreso. Ya lo han dicho antes, pero realmente es importante porque muchos empiezan a pensar que ya no piensan, de hecho, en la pandemia o en lo que provocó la pandemia, o cómo se provocó, y empiezan a cambiar las prioridades y nos están empezando a hacer olvidar que tenemos que cuidar del planeta para conservar nuestra salud. Por eso es importante que discutamos de One Health y sobre todo de cómo ponerlo en práctica. También quisiera disculparme, sobre todo delante del señor Villanueva, por el uso a veces de anglicismos o de alguna que otra expresión que seguramente le va a sonar a mala traducción del inglés, en vez de a un buen discurso en español. Lo siento, pero llevo más de 30 años viviendo fuera y a veces se me escapan las expresiones que no son perfectamente adecuadas. Me gustaría empezar citando algunas cifras, seguro que algunas ya las conocéis y que tienen mucha relación con lo que acaba de decirse ya. Alrededor del 60% de todas las enfermedades infecciosas humanas y el 75% de todas las emergentes son zoonóticas, son de origen animal. Y además la frecuencia y la gravedad de los riesgos que surgen en esta interconexión, de la que ya se hablaba también, entre animales y humanos, está aumentando, causando al año 1.000 millones de infecciones y 1 millón de muertes, lo cual no es poco. Y la aparición y propagación de estas enfermedades, y también siento que voy a repetir algunas de las cosas que ya se han comentado, se deben en gran medida a la intensificación de muchas actividades humanas, en el medio, desde la agricultura, la ganadería, el comercio de animales, hasta temas como la urbanización o cualquier otra actividad que, entre otras cosas, es causante del cambio climático. Como se ha dicho, la pandemia de COVID-19 fue el último y dolorosísimo ejemplo de una enfermedad causada por un patógeno zoonótico. Pero hay otros recientes y existentes, el síndrome respiratorio agudo grave, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, la gripe zoonótica, la viruela, el ébola y algunos que también han mencionado antes. Las cifras son igualmente impresionantes en lo que respecta al interfaz, no sé si es una expresión correcta, entre medio ambiente y salud humana. La contaminación medioambiental es la causa del 10% de las muertes humanas prematuras y del 10% de la carga total del cáncer en Europa. Solo en 2022 murieron 70.000 personas a causa de las olas de calor. Y se estima que los efectos acumulativos del cambio climático serán de 64 o más de 64 millones de años de vida por discapacidad perdidos de aquí al 2050. Y ya no por no hablar del impacto económico, tanto de pandemias o como algunos ya han empezado a comentar sobre la resistencia antimicrobiana. La gestión y la respuesta a la pandemia, y esos son datos del Banco Mundial, se sitúa entre 100 y 1.000 veces por encima del coste de la prevención. Y aquí One Health es prevención, sobre todo. Esto nos lo tenemos que meter verdaderamente en la cabeza. Si las pérdidas acumuladas, o sea, las pérdidas en todo el mundo derivadas de la pandemia, hasta la fecha se estiman en unos 12.000 billones con B de euros, mientras que la estimación mundial de los costes de prevención estaría entre los 10.000 y 12.000 al año. En la resistencia antimicrobiana no estamos lejos, representa 1.500 millones de euros al año en costes sanitarios y pérdidas de productividad en Europa. Un informe muy reciente de la OCDE ha demostrado que si los países europeos gastaran solo 3,4 euros por persona, per cápita, al año,
en una combinación de intervenciones hospitalarias y comunitarias, aparte de evitar las 10.000 muertes y 600.000 nuevas infecciones, podría ahorrar 2.500 millones de euros en sus sistemas sanitarios. Cada euro invertido en prevención aportaría casi 3 euros en beneficios económicos. Ya no hablando del cambio climático, cuyo impacto económico ha sido estimado en 2,4 billones, también con B, de euros. Con este panorama parece mentira que nos cueste tanto entender que más vale prevenir que curar, pero seguimos ahí. Y los científicos nos recuerdan constantemente, como se comentaba hace unos minutos, que unos ecosistemas sanos ayudan justamente a prevenir y a limitar el contagio de patógenos. Si queremos evitar entrar en una era de pandemias, ya muchos hablan de ello, tenemos que redoblar urgentemente nuestros esfuerzos y proteger y restaurar nuestros ecosistemas. Estos estrechos vínculos entre la salud de las personas, los animales y las plantas y su entorno compartido requieren, también como han recordado, un enfoque integrado y también, como ha recordado el decano, incluyendo comunicación, coordinación y cooperación entre los sectores y disciplinas pertinentes a todos los niveles y a través de las fronteras. El enfoque One Health no es un concepto nuevo, se conoce desde los años 70, si recuerdo bien, pero desgraciadamente las crisis sanitarias, como ya se ha dicho, lo han puesto realmente de moda, o lo pusieron de moda. Ahí está la cuestión ahora mismo. Como seguramente conocéis, la organización cuadripartida de las 3 organizaciones de Naciones Unidas, la OMS, la FAO, el Programa de Medio Ambiente y también la Organización Mundial de la Salud Animal, lo definieron justamente como un enfoque integrado y unificador cuyo objetivo es equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas. Hace unos meses nosotros organizamos también una conferencia One Health en Luxemburgo, a la que asistió el ex primer ministro Mario Monti. Y él también comentaba que justamente el concepto One Health debe ser un actor importante en el marco de la sensibilización renovada tras la pandemia. Debemos aprovechar esta oportunidad para que se convierta en un catalizador para la creación de nuevos modelos interdisciplinarios y que van más allá de la profesión biomédica. Tenemos que el One Health, y lo recordaba también la vicerrectora, tiene que ser un concepto que concierna prácticamente a todas las carreras universitarias y a todos los ámbitos. Nosotros lo hemos integrado en muchas de nuestras actividades en la Comisión Europea y hasta en el nombre de la dirección, bajo mi responsabilidad en la Dirección General de Salud y de Seguridad Alimentaria, que se creó en el 2022 y que fue un poco una señal bastante clara sobre la necesidad de enfocar este enfoque intersectorial e interdisciplinario en el sentido más amplio. En realidad, de todas maneras, lo llevamos aplicando desde hace años en la prevención y vigilancia y control de las zoonosis y en la lucha contra la resistencia antimicrobiana. La legislación europea, y ahora voy a soltar una ristra de medidas, pero bueno, tengo que decir que Maite pretendía que hiciera un discurso de 40 minutos y yo pensé que eso se había terminado con Fidel Castro, pero, en fin, a lo mejor el señor Villanueva va a venir con un larguísimo. Perfecto. Ah, vale. Si os aburro, me hacéis una señal. Pero tengo que explicar un poquito cómo funciona o lo que estamos haciendo a nivel comunitario, empezando por temas legislativos. Tenemos 3 grandes normas: el reglamento sobre sanidad animal, las normas sobre higiene de los alimentos y, más recientemente, el reglamento sobre amenazas transfronterizas graves para la salud pública, que se renovó durante la pandemia y que está basada y que define jurídicamente el concepto One Health.
Tenemos además varios sistemas de alerta, a lo mejor os suenan algunos, por supuesto hay el sistema de alerta precoz y respuesta en términos de salud humana, pero hay también un sistema de información de enfermedades animales y un sistema de alerta rápido para alimentos también. Y están todos interconectados. Un ejemplo, para usar un ejemplo reciente y que nos está preocupando un poco, es el de la gripe aviar. Lo estamos siguiendo muy de cerca. Como sabéis, se han descubierto brotes no solo en aves, pero también en mamíferos. El último en Estados Unidos con un contagio humano. Y lo que sí que hemos intentado desde ya hace más de un año es justamente poner a los jefes de los servicios médicos nacionales y a los jefes de los servicios veterinarios a trabajar juntos para vigilar la enfermedad, no solo esta, pero sobre todo esta, sobre la cual estamos, como decía, haciendo un seguimiento detallado. También organizamos lo que llamamos nosotros audits o auditorías. La última, por ejemplo, fue en Finlandia, en una granja de bisones. Como sabéis, los bisones, que también se fueron muy conocidos durante el COVID, son grandes transmisores y, bueno, la colega que estuvo en Finlandia volvió un poco preocupada por las condiciones que vio allí. Lo tenemos que tomar realmente muy en serio. El otro gran ámbito en el que trabajamos es, como decía, la resistencia antimicrobiana, responsable de más de 35.000 muertes al año en Europa y para la cual la Comisión Europea lleva, bueno, es una prioridad desde los últimos dos mandatos. Y en ese campo hemos lanzado 3 grandes iniciativas. Una fue el plan de acción. De hecho, ha habido 2 planes de acción desde 2017, que está ya basado realmente en el concepto One Health entre los tres ámbitos. El segundo fue el enunciado en la estrategia, no sé si habéis oído hablar, Farm to Fork, o de la granja a la mesa, sobre que ya promovió la reducción de las ventas de antimicrobianos para animales de granja y acuíferos, y en acuicultura en un 50% de aquí a 2030. Y el tercero, y algunos de los que están presentes aquí lo han vivido directamente, fue la adopción de la recomendación del Consejo el año pasado, a nivel europeo y de los Estados miembros, donde, entre otras cosas, se establecían 2 grandes objetivos. Uno era la reducción del 20% del consumo de antibióticos en humanos y que de este total de antibióticos, al menos el 65% tenían que ser lo que se llama usados adecuadamente según la clasificación AWARE de la OMS. Los objetivos son importantes porque nos permiten supervisar y comparar justamente los avances entre los Estados miembros y ajustar e intensificar las medidas cuando sea necesario. Y, de hecho, en el objetivo que enunciaba antes de la reducción en animales, lo hemos visto ya entre 2018 y 2022, la reducción de ventas de antimicrobianos ha sido del 28%, con lo cual estamos ya llegando a más de la mitad del objetivo, lo cual es bastante alentador. Sin embargo, los objetivos no son suficientes. La recomendación abarca otras acciones que también nos sonarán: seguimiento y vigilancia, de mejora de la prevención y control, el impulso de la investigación y el desarrollo y los incentivos a la innovación. A nivel legislativo también cabe destacar 2 medidas importantes. El Reglamento sobre medicamentos veterinarios, que prohíbe el uso de antibióticos con fines profilácticos o como promotores del crecimiento en determinados animales de granja, y más reciente, y lo comentábamos con algunos colegas, la propuesta de la revisión de la legislación farmacéutica, que presenta soluciones específicas para estimular el desarrollo de nuevos antibióticos
garantizar el acceso a los existentes, muy importante, y mejorar el uso prudente, fundamental, de todos los antimicrobianos. También hemos propuesto reforzar la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos en aguas subterráneas y superficiales y ampliar la evaluación del riesgo medioambiental de los medicamentos, ampliarlo a la producción de antibióticos igualmente. En términos de coordinación, se creó hace unos años lo que llamamos una red One Health o One Health AMR Network. A mí me suena mucho más fácil decirlo así, pero es justamente es una red que reúne a los representantes nacionales de los tres ámbitos, humano, veterinario y medioambiental. También están las partes interesadas y nos reunimos con ellos justamente cada 2 años para intercambiar buenas prácticas en el ámbito de One Health. También hacemos formaciones, sobre todo para agricultores y veterinarios, con el fin de justamente sensibilizarlos sobre las medidas de lucha contra la RAM, la resistencia antimicrobiana. Y, por último, no menos importante, sobre todo cuando se refiere a la Unión Europea, es la financiación. Tenemos varias medidas financieras, de las cuales destacaré 2, 50 millones en el programa EU for Health, para ayudar justamente a los Estados miembros a implementar las acciones contempladas en la recomendación, y 22 millones para comprar antibióticos, diagnósticos y vacunas y apoyar a los Estados miembros en la contratación pública, entre otras cosas. En el ámbito del cambio climático, me gustaría también destacar de Cambio Climático y Salud, el observatorio que se creó también en 2021, que justamente recoge o reúne pruebas y conocimientos especializados sobre los efectos que el cambio climático tiene en la salud. Es un observatorio que tenemos junto con otras direcciones generales y otras agencias, y la OMS en Europa, y que permite visualizar los riesgos sanitarios y ayudarnos precisamente a formular medidas para responder más eficazmente a estos riesgos. Antes alguien comentaba también la colaboración entre nuestras agencias científicas, las 5 agencias para medio ambiente, prevención y control de enfermedades, seguridad alimentaria, sustancias químicas y medicamentos, que han constituido una task force, un grupo de trabajo, justamente en el ámbito One Health para el asesoramiento científico y fundamentalmente para reforzar las pruebas científicas sobre One Health y conocer mejor los efectos del cambio climático, la contaminación química en la salud, y mejorar la disponibilidad y la interoperabilidad de los datos, integrar el concepto One Health, como decía, en el asesoramiento jurídico, y reforzar, científico, y reforzar los programas de educación y formación. A nivel internacional, lo estamos promoviendo hasta la saciedad, el concepto One Health, tanto en foros multilaterales como en nuestra cooperación con países terceros. Como saben los que están interesados por temas internacionales, en el G7 y en el G20 se está discutiendo desde hace ya varios años, y lo estamos ahora defendiendo a capa y espada en el marco de las negociaciones del acuerdo de pandemias, que debería concluirse, con un poco de suerte, a finales de mayo. Es un trabajo arduo porque nos estamos dando cuenta de que para muchos países se focalizan mucho más en la respuesta a las crisis y a las pandemias, mucho más que en la prevención y la preparación, que es lo que intentamos promover nosotros. Justamente la semana pasada estaba en Washington como miembro del board del Fondo de Pandemias, que se creó en el 2022 para financiar justamente proyectos One Health sobre vigilancia, laboratorios, personal sanitario en países
sobre todo en países en desarrollo que no lo pudieron tener, son los que fueron los grandes perdedores durante la pandemia. Allí hemos contribuido con más de 450 millones de euros y se creó en el 2022, ya está empezando algunos proyectos, se hizo una primera propuesta, call for proposals, propuesta en el año pasado o hace 2 años, y ya están empezando a dar sus frutos tanto en África, en Asia como en América Latina. Para terminar el tema internacional, como sabéis muchos, en septiembre tendrá lugar en Nueva York la reunión de alto nivel de Naciones Unidas sobre la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, y ahí nuestro objetivo es que la declaración política que salga de ahí justamente incluya objetivos como los que tenemos nosotros, quizá menos exigentes, pero objetivos, en todo caso, en el consumo de antibióticos. Aunque, como sabéis, para muchos países su principal preocupación no es tanto la resistencia a los antibióticos o a los antimicrobianos como el acceso a los antibióticos. Por lo tanto, tenemos que encontrar allí un término medio. Bueno, hasta aquí las medidas desplegadas. Para terminar, alguna alusión justamente a los próximos meses, que serán bastante cruciales a nivel europeo, con la llegada de la nueva Comisión después de las elecciones europeas. One Health ya forma parte de nuestras reflexiones sobre las próximas las prioridades del próximo mandato, tanto para la Comisión como para el nuevo comisario de Salud. Allí, como decía Maite antes, el gran reto será justamente la definición de la responsabilidad y una gobernanza claras, la coherencia entre políticas y competencias y la coordinación efectivas, así como, también recordaba antes, la sensibilización y el conocimiento necesarios del enfoque One Health entre todos los actores pertinentes. Lo cual, también, como decía Jorge Clemente, requiere un cambio de paradigma en la elaboración de las políticas, la investigación, la financiación y los métodos de trabajo en múltiples sectores y disciplinas. Y la plena inclusión de la salud medioambiental hace la tarea un poquito más difícil, pero desde luego insoslayable. En lo que esto ya lo estamos explorando justamente con las otras direcciones generales de la Comisión, Medio Ambiente, Agricultura, Investigación, y empezamos a determinar, por un lado, el ámbito de actuación. Para la Unión Europea es muy importante que tengamos un valor añadido, o sea, que lleguemos, somos la capa, digamos, superior. Determinar, como decía, una mejor gobernanza y recursos, que incluiría mecanismos de coordinación, colaboración, los métodos de toma de decisiones y posiblemente también presupuestos conjuntos. Y, por último, definir indicadores para el seguimiento y la evaluación de la aplicación del concepto One Health, así como la recogida integrada de los datos necesarios. Por supuesto, esto tendrá que ser acompañado del desarrollo de capacidades a través de formación y comunicación eficaz para promover el concepto más allá del círculo de especialistas en los Estados miembros y en las instituciones. Entonces, para lograr el éxito es fundamental, como ya lo han dicho otros, que la colaboración de todos los participantes, empezando por quienes se encuentran en esta sala, y muy importante que sea justamente la Facultad de Ciencias de Información. Bien, no sé si ya es el término que ha pasado de moda. No, ¿está bien? Vale. Necesitamos claramente vuestro apoyo para difundir el concepto, para hacerlo comprender, para hacer comprender su importancia y para abordar justamente con éxito los desafíos que nos presenta esta interacción One Health en el futuro. Y no es tarea fácil, como comentaba antes, hemos visto la dificultad
en las que a nivel europeo nos hemos encontrado para proseguir una agenda verde, el famoso Green Deal, en el que, entre otras cosas, la sostenibilidad del sistema alimentario es uno de los fundamentos, cuando otros factores, como la guerra en Ucrania, nos han obligado a redefinir un poco las prioridades. Dentro de 2 meses votaremos, y espero que todo el mundo vaya a votar, al nuevo Parlamento Europeo, que a su vez será determinante para establecer las prioridades del nuevo mandato de la Comisión Europea. Espero que en este marco nadie se olvide justamente de las consecuencias de no adoptar un enfoque One Health. El director general de la OMS, el doctor Tedros, lo dice a menudo. La cuestión no es si habrá una nueva pandemia, sino cuándo. Esperemos que, gracias a una buena aplicación del enfoque One Health, el señor Tedros se equivoque. Muchas gracias.